Bueno, comencemos con músculos del miembro superior. Bueno, vamos a empezar con el primer músculo, que es el infraespinoso, que vamos a tener de origen en la fosa infraespinosa de la superficie de la escápula posterior, y como inserción vamos a tenerlo en el tubérculo mayor del húmero. Ahora pasamos al siguiente músculo, que lo vamos a tener aquí abajo. Este es el músculo, va a recibir el nombre de redondo menor. Este redondo menor va a comenzar desde el borde lateral de la escápula y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Ahora vamos al siguiente músculo, que se ubica en la parte inferior, conocido como el redondo mayor. El redondo mayor es un músculo que va a tener origen en el borde inferior de la escápula y va a dar una inserción en el surco el surco intertubercular del húmero. Continuamos con el cuarto músculo, que vamos a tener al deltoides de las fibras posteriores. Este deltoides va a tener un origen en la espina de la escápula y su inserción va a ser en la tuberosidad deltoidea. El siguiente músculo tenemos lo que es el deltoides de las fibras medias. Su origen va a ser en la parte del acromión y su inserción va a ser en la tuberosidad deltoidea en la parte lateral. En el siguiente músculo vamos a tener al deltoides en la parte anterior. Este va a tener su origen en el tercio lateral de la clavícula y su inserción va a ser también en la tuberosidad deltoidea en la parte lateral del cuerpo del húmero. El siguiente músculo se encuentra por delante, se conoce como el pectoral mayor. Su origen va a ser en la mitad medial de la clavícula y su inserción va a ser en el labio lateral de la cresta del labio lateral del surco intertubercular del húmero, casi por acá. Luego vamos a tener el siguiente, que va a ser el pectoral mayor cabeza intercostal, que lo vamos a tener desde la zona del esternón, el origen, teniendo como cartílagos costales también, el del 2 al 4, y vamos a entrar en su inserción, que va a ser en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. El siguiente músculo es el bíceps braquial, que vamos a ver la cabeza corta, que va a tener el origen en la apófisis coracoides de la escápula y su inserción va a ser en la tuberosidad radial. El siguiente músculo es el bíceps braquial de la porción de la cabeza larga. Su origen va a ser en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y su inserción va a ser en la tuberosidad radial y aponeurosis bicipital. El siguiente músculo es el braquial. Este va a tener el origen en la mitad distal anterior del húmero y su inserción va a ser en la tuberosidad cubital y la cara anterior de la apófisis coracoides. El siguiente músculo es el tríceps braquial, la cabeza lateral. La cabeza lateral va a tener un origen en la cara posterior del cuerpo del húmero y va a tener una inserción en el olecrano del cúbito. El siguiente músculo es el tríceps braquial, la cabeza larga. Lo vamos a encontrar en la zona del origen de la tuberosidad infraglenoidea y su inserción va a ser en el olecrano del cúbito. El siguiente tenemos esta porción de acá, que es conocido como el tendón del tríceps. Este va a tener un origen en la cara posterior del cuerpo del húmero y también va a tener la inserción en el olecrano del cúbito. Listo. El siguiente vamos a tener aquí lo que está de color verde. Este va a ser la aponeurosis bicipital. Está de otro color para no confundirlo con músculo. El siguiente músculo lo vamos a tener en esta zona de acá. Este es el músculo brachiorradial. Tiene como origen la cresta superior del epicóndilo lateral y va a tener inserción en el lado lateral de la base de la apófisis estiloides del radio.
El siguiente músculo es el extensor radial largo del carpo, que viene con todo este recorrido, teniendo como origen el tercio inferior de la cabeza de la cresta supracondilia y su inserción va a ser en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Bueno, no alcanzó tinta, pero tenemos indicado que es por esta zona. El siguiente músculo es el extensor largo de los dedos, que va a tener como origen el epicóndilo lateral del húmero y por el tendón común, y su inserción va a ser entre las expansiones digitales dorsales de los dedos 2 y 5. El siguiente músculo lo vamos a tener por debajo de esta aponeurosis, que su origen va a ser en el epicóndilo medial del húmero y la apófisis coronoides del cúbito, y su inserción va a ser en la superficie lateral del radio. El siguiente músculo va a tener todo este recorrido y va a ser el flexor radial del carpo. El origen va a ser en el epicóndilo medial de la misma manera y va a tener como inserción la base de los metacarpianos 2 y 3. El siguiente músculo, que está un poquito mal pintado, va a ser el flexor superficial de los dedos. Este va a tener como origen la cabeza del húmero, también en el epicóndilo medial, y su inserción va a ser en las falanges medias de los dedos 2 y 5. El siguiente músculo va a ser el flexor cubital del carpo, que lo vamos a tener por esta zona. Su origen va a ser en el epicóndilo medial del húmero y el olecranon del cúbito, y su inserción va a ser en el hueso pisiforme, que lo vamos a encontrar en la mano. El siguiente músculo va a ser el músculo anconio, que lo vamos a tener en esta zona. Su origen va a ser en la parte posterior del epicóndilo lateral y su inserción va a ser en el lado del olecranon de la cara dorsal proximal del cuerpo del cúbito. El siguiente músculo, y ya para acabar, va a ser el extensor cubital del carpo, con origen en el epicóndilo lateral del húmero, por el tendón común y la superficie dorsal del cúbito, y su inserción va a ser en el tubérculo del lado cubital de la base del quinto metacarpiano.